Hace un tiempo volví a ver Breaking Bad por una quinta o sexta vez. No era mi plan, pero mi hermano la estaba viendo por primera vez y no pude resistirme a sumarme. En fin, hay un capítulo que siempre está en la mente de todos, más allá de que si pensamos hoy en día haya visto, no creemos haya tenido tanta relevancia en la trama, pero sí la tiene. En este video veremos eso y también la impecable dirección y simbolismo que tiene el capítulo Peekaboo de la segunda temporada de Breaking Bad. Este capítulo está escrito por G. Roberts y Vince Gilligan y dirigido por Peter Medak, que de hecho es el único episodio que dirigió en la serie. Anteriormente, Walter había presionado a Jesse para que se haga respetar, habían eliminado a Tuco y cada uno tenía que lidiar con problemas personales. En el caso de Jesse, sus padres lo habían echado de su casa, tenía que recuperar su camioneta y también organizar a sus amigos para formar su propio grupo de distribución de metanfetamina sin depender de terceros. Pero unos drogadictos le roban fácilmente a Skinny Pete. Walter se entera de esto y reta a Jesse a que recupere su dinero y se haga respetar. Con este contexto llega Peekaboo. La primera toma que vemos en el capítulo es esta. Lo vemos a Jesse acorralado. En el cine no solo encerramos a un personaje encerrándolo en el plano, sino que en este caso tenemos un plano general, pero tapado por objetos, todos oscuros en sombras. Lo único que vemos iluminado en el medio del cuadro es a Jesse fumando, encerrado no solo por los trenes desenfocados, sino incluso también por el tejido. Con esto nos quieren decir que Jesse está acorralado, ante una situación que lo sobrepasa, sabe que él tiene que hacerse cargo de esta situación, nadie más puede hacerlo, y es como se viene sintiendo hace varios capítulos, sabiendo que solo cuenta con él mismo. Con una sola escena nos cuentan todo esto sobre Jesse. Lo siguiente que vemos es a Jesse en un plano contrapicado, es decir, visto desde abajo. En el lenguaje audiovisual, el plano contrapicado representa el poder, el personaje se ve gigante y es imposible no verlo desde abajo. Él está en posición de poder y claro, el detalle del cielo de fondo le da un toque celestial. Podríamos decir también que en este plano Jesse es Dios y por el contrario, el plano siguiente es este. Un escarabajo, un insecto, a punto de ser pisado por Jesse, este dios todopoderoso. Por el contrario de Jesse, un escarabajo es mínimo, no es nadie en este mundo, en este plano cenital, es decir, visto desde arriba, o que también podría pasar como un plano detalle. Nos transmite un poco de angustia o lástima por el personaje central del cuadro, en este caso, el insecto. Pero Jesse no lo pisa, se arrodilla y lo deja seguir. Sin embargo, no lo levantó o lo apartó de su camino, sino que decide no asesinarlo, darle otra oportunidad. No le salva la vida, pero se preocupa por él. Pero a consecuencia de esto llega Skinny Pete y lo pisa. Él también está en plano contrapicado, Jesse no es el único poderoso en esta ciudad, también hay otros que pueden hacer daño, que de hecho es lo que ocurre en todo el arco del personaje. Jesse sigue encerrado, los planos lo siguen mostrando encerrado mediante objetos y solo iluminado en el medio. Así llega a la casa, pero sigue atrapado en esta situación, que en el fondo sabe no fue hecha para él. Jesse se había drogado para entrar en coraje y golpea la puerta ensayando para volverse un chico malo, un matón, aunque claramente nervioso. Pero aún así, ante la primera interacción, así reacciona. Jesse no quiere esto realmente, pero en este momento no tiene alternativa. Así entramos a la locación, que si el capítulo se hubiese centrado únicamente en Jesse, sería tranquilamente un bottle episode, es decir, un episodio que transcurre en una sola locación. Cabe destacar que la dirección de arte en esta locación es hermosa, con luces verdes pantanosas, amarillentas, que entran por la ventana, que son las únicas fuentes de luz que entran en la escena. Un desorden, un caos, esto es la vida de las personas que viven en esta casa. Desorden y caos que pueden llegar hasta las mejores familias. Hay un tono amarillento que cubre la escena que en el lenguaje del cine quiere decir peligro, que también está presente durante toda la serie. En medio de este caos, en medio de este desastre, de este peligro, llega un niño. Un nene anónimo que no tendrá nombre, que se ve indiferente a Jesse, como si esto fuese moneda corriente, moneda de todos los días para él. Quién sabe cuántas personas pasan por esa casa todos los días, quién sabe en el estado que está realmente ese chico, que parece ya cansado y acostumbrado a esta vida de mierda, y sabemos la debilidad que tiene Jesse por los chicos. Capítulos antes cuidaba a su hermano más chico, es quien cuida a este chico en todo el capítulo, es quien enfurece cuando se entera que el cartel de Gustavo mata niños, es quien protege y enloquece porque envenenan a Brooke y quien enloquece con Todd, su opuesto exacto, cuando matan a un chico inocente.
Un niño es inocencia y Jesse también lo es, porque sabemos que en este mundo a los tipos malos, a los tipos rudos, a los verdaderos matones, no les importa matar niños. Así lo hizo Walter, así lo hizo Gustavo, así lo hace esta gente que no le importan los niños. Jesse no es así, Jesse nunca será así, Jesse por el contrario del título de la serie no se convierte en malo, Jesse no puede, esta es su debilidad, esta es la piedad de Jesse. Por el inocente, por el más débil. Jesse no es como Walter, y este capítulo lo marca durante toda la serie, que los que lo van conociendo saben que es su debilidad. Es cuando llega Jesse que todo se ilumina, por lo menos en la vida del chico, y también en su vida. De las sombras que vimos en todo este escenario, ahora todo está iluminado. Sigue todo hecho un desastre, pero para la vida del niño, la vida fue un poco mejor. Por fin se están preocupando por él, y ese salvavidas está siendo Jesse. Así llegan los padres del chico a escena, estos dos cachivaches perdidos que vuelven de robar un cajero solo para seguir consumiendo. Jesse, luego de poner a salvo al niño, vuelve a este lugar oscuro. Los amenaza con romperle las rodillas, con matarlos, hasta que le devuelvan lo que es suyo, cosas que nunca les va a hacer. Acá Jesse sí se muestra violento, sí parece ser un matón, pero solo los tiró en el sillón y los amenazó. Y es cuando vuelve a aparecer el nene que la bondad de Jesse sale a la luz. Cualquier otro matón de la serie ya hubiese matado a toda esta familia y escapado de ahí, pero Jesse no puede. Hasta ve como pobres tipos a esta gente que le mienten, diciéndole que solo robaron el cajero en un robo sin víctimas, cuando es todo lo contrario. Y de hecho, si no estuvieran estos dos tan perdidos, tan drogados, la bondad de Jesse lo hubiese llevado a la muerte, como pasa en toda la serie. Su bondad es su más grande virtud, es el mártir de la serie que obtuvo más de lo que merecía, pero también su cruz, porque este mundo no está hecho para personas nobles. Incluso descuida a sus rehenes para ir a ver si el pibe está bien y volver a retar a su madre, que está perdida, en una escena que nos carga de asco y admiración hacia Jesse. Jesse se ve reflejado, Jesse en toda la serie busca figuras paternas porque los suyos no estuvieron a la altura, no supieron acompañarlo y las personas en las que confiaba lo traicionaron o simplemente murieron. Jesse, como ha dicho él, se siente solo, siente todo este peso, sabe que no está contento con su vida, sabe que esta no es una buena vida, lo sabe antes que nadie. Él se dio cuenta mucho antes que no quiere nada de este mundo de drogas y crimen, pero se ve encerrado, lo aprisionan, lo obligan a seguir en este mundo, y desea que este niño, que todavía tiene esperanzas, no viva lo mismo que él. Es esta bondad, como dijimos, que lo tiene al borde de la muerte en todo momento. Pero el capítulo no habla solo de Jesse. Mientras Jesse derrocha bondad e inocencia y se preocupa por el más débil, por otro lado tenemos a Walter. En este punto de la serie, en la segunda temporada, todavía existía Walter White, todavía era completamente Heisenberg, pero esto es tema de otro video. En este capítulo Walter nos habla del menosprecio que siente y sobre cómo también, como al inicio del capítulo, el poderoso se aprovecha del débil. Walter tiene una clase, nos cuenta del hombre que inventó los diamantes sintéticos, nos cuenta cómo General Electric cagó a este tipo y solo le dio $100 a su invento que valía millones, y se queda pensando en cómo cagaron a este tipo y cómo todos en realidad estamos hechos de lo mismo. Él le dice a sus alumnos que todos somos lo mismo, pero él no quiere ser uno más, se cansó de esto, él se cansó de ser el diamante sintético. En esta segunda temporada, y como desde el inicio de la serie, y como lo expresa al final, Walter no quiere que sientan lástima por él. Se cansó de esto, se toma mal que su jefa le diga que cualquier cosa le hable, y ve cómo lo boludean los pibes del colegio, y se enoja porque su hijo ve esto. Así que le cuenta a Walter Jr. un plan para matar a los que se burlan de él. Jodiendo, pero porque él sabe que por dentro ya es un tipo mucho más duro que la primera vez. Él quiere ser ese Dios todopoderoso que no tiene compasión, que a fin de cuentas es quien termina siendo. Paralelamente, Gretchen, ex socia de Walter, que junto con Elliot cagaron a Walter con su patente de la empresa millonaria, se entera que Walter ha estado mintiendo y ha estado diciendo que la plata se la daban ellos, por lo que se junta con Skyler a hablar del tema y luego Walter a hablar con Gretchen. Acá se viene, en mi opinión, uno de los mejores diálogos de la serie y una de las mejores escenas actuadas por Bryan Cranston. Su diálogo con Gretchen sobre la lástima y sobre la ya falta de bondad. Walter le dice a Gretchen que lo disculpe, pero que no se meta, a lo que Gretchen le contesta que ya no lo conoce, le pregunta quién es y qué pasó con el Walter bondadoso que conocía, a lo que Walter explota. What would you know about me, Gretchen? What would your presumption
about me be exactly? That I should go begging for your charity and you waving your checkbook around like some magic wand is going to make me forget how you and Elliot cut me out. What? A lo que Gretchen le contesta lo peor que le podés decir a alguien, porque como dijo el más grande, lástima no le tengas a nadie. I feel so sorry for you, Walt. A lo que Walter vuelve a explotar. Fuck you. Él no quiere ser más ni el hombre bondadoso que no pisa los insectos, ni siquiera el insecto que es pisado. Él quiere ser el que llega y derrumba todo, que a fin de cuentas es lo que pasa. Volvemos a Jesse, ahora él se encuentra en el plano contrapicado, se encuentra en el piso, dominado, a punto de morir. Su debilidad fue su bondad y esto está a punto de costarle la vida. Ahora es el insecto. Jesse trata de agarrar una herramienta para sobrevivir y salir de ahí, y mientras tanto, los otros dos tratando de abrir el cajero, bardeándose, sin ninguna bondad, sin ninguna compasión, y es así cuando el capítulo se vuelve poesía. En el inicio, Jesse no quería pisar al inocente, al bicho que estaba bajo su pie, pero luego es este cajero quien aplasta al tipo este, claro guiado por su mujer. Nada de bondad, nada de compasión, son todos, a fin de cuentas, y somos un bicho abajo del pie de alguien, un hombre abajo de un cajero. Lo importante es lo que decida el dueño de la zapatilla o el que sostiene el cajero automático. Jesse decide no apartar de su camino al escarabajo, lo deja ahí y es cuando viene otro y lo mata. Y así también, lamentablemente, por las opciones, por la situación, lo que hace con el chico. Jesse no puede hacer nada por este nene, no puede quedarse y hablar con la policía, no puede adoptarlo y criarlo con sus necesidades básicas. Solo lo aparta un poco de este camino y le desea buena vida, así como hizo con el escarabajo. Pero lamentablemente, en este mundo, la vida a veces es solo desear el bien y continuar el camino de uno. La serie deja abierto qué fue de la vida de este chico que esa misma noche perdió a su padre asesinado por su madre, pero que tal vez le quede en el inconsciente el acto de bondad de Jesse en su camino. Tal vez se lleve que hay personas de bien en el mundo que están dispuestas a hacerte un sándwich, ponerte una frazada, jugar un rato con vos y desearte una buena vida. You have a good rest of your life, kid. La vida de Jesse se encontró con muchas trabas después. Él fue el escarabajo en más de una ocasión y se vio entre la espada y la pared en más de una ocasión. La vida de Jesse está cargada de tropezones, de pérdidas. Siempre fue el escarabajo, pero hasta el último minuto trató de hacer el bien. Si el video te gustó, te invito a que veas otros de Breaking Bad que tengo un montón en el canal, y si te gustan mis videos te invito a que te suscribas, que ya estamos a punto de llegar a los 400.000, una locura. Muchas gracias y comentame qué opinas del capítulo, si hay algo que me faltó o qué otro análisis de Breaking Bad te gustaría que haga. Un abrazo enorme y el próximo diluvio nos volvemos a ver.